Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Reyes Escolano, buenas noches. Federico, feliz día del padre. Muchas gracias. Jóvenes que transforman España. A ver, menudo panorama que me traes hoy. Hoy, vamos, tenemos el plato lleno, el estudio lleno. Vamos a ver, este es la semana pasada ya lo hacíamos, coincidiendo con el 8 de marzo y siendo este el mes de la mujer. Y hoy vamos a continuar también hablando de mujer. Y hablando de su presencia en la economía, en el panorama laboral, en los equipos directivos, etcétera, etcétera. Y tenemos unas invitadas de lujo, como siempre, en este programa, como siempre en estos debates Transforma España. Sí, ya sabes que los jóvenes que transforman nos los trae Nova, ¿no? Esta red de jóvenes que conectan talento joven con mucho talento, además. Y hoy hemos invitado a María Borrell, que es fundadora de We Gender Lab, una plataforma y herramienta de software que ayuda a las empresas a medir y gestionar y mejorar la igualdad en el entorno laboral. O sea, muy a propósito para el programa de hoy. Antes trabajó además como consultora en género y derechos humanos en organismos como Naciones Unidas o como la Comisión Europea. Alejandra Martín es ingeniera de telecomunicaciones, con más de 7 años de experiencia en consultoría en Deloitte, en Salesforce y después en Job & Talent, y formando parte del proceso de transformación digital de esta compañía. Y además ahora está haciendo un máster en Corporate Finance para complementar su perfil. ¿Sí? Para no... Lo que decimos siempre aquí, que la formación ahora ya es para siempre. Sí, pues y hay que seguirse formando continuamente. Exacto. Nunca paramos. Edurne Iriondo, que es de un pequeño pueblo de Zaragoza, que le gusta contarlo además, y luego estudió en Zaragoza, se trasladó ahí para hacer la carrera de física. Ha trabajado en el área de tecnología de Cabify y de Boston Consulting, y ahora es responsable de producto de la plataforma de datos de Inditex, ni más ni menos. Ni más ni menos. También ha liderado iniciativas para promover la inclusión de mujeres en el sector tecnológico, con mentorías, charlas en colegios y demás. Y por último, Bárbara Jiménez Fuentes, que es Senior Marketing Manager y Brand and Reputation para España y Portugal en Google. También trabajó en Microsoft y también trabajó en Sony, y tiene más de 12 años de experiencia en la industria. Sobre todo se ha preocupado mucho por la inclusión de mujeres en la industria tecnológica. Así que yo voy a hacer una propuesta a la RAE para que volvamos a recuperar las terminologías habituales en los puestos directivos. Sí, ya es que ahora todo es palabras en inglés. Son todos complicadísimos. Es verdad que son multinacionales, muy internacionales, y que bueno, el inglés es el idioma al que hablan en la compañía, entonces sí, es muy fácil poner. María, Bárbara, Alejandra y Edurne. Gracias a las 4 por estar aquí. Es un diálogo, ¿vale? O sea, no se trata de que hablemos todos, yo voy planteando temas y vosotras vais contestando como queráis, en el orden que queráis, y os podéis interrumpir ¿vale? Es una tertulia, un debate, un diálogo, así que sin ningún problema. Como os decía antes al principio, el día 8 de marzo pues fue el Día Internacional de la Mujer. Ya hicimos un primer programa la semana pasada con mujeres que transforman. Con las mujeres que transforman España. Hoy lo hacemos con vosotras. Ninguna llegáis a los 30. Más. O los pasáis, pero por poco, entonces, pero por muy poco. O sea... Yo tengo 30. Yo no llego. Yo no llego. ¿Tú no llegas? Yo tengo 30. Tú tienes 30 y tú, Bárbara. Ya 35, pero... Pues no parece. Gracias, es importante. Ni yo tampoco. Bueno, jóvenes y mujeres jóvenes que también transforman España, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es verdad que el papel de la mujer, y el otro día lo comentábamos con mucho... un debate muy vivo y muy apasionante, el papel de la mujer cada vez se está volviendo más importante y más necesario en los distintos ámbitos de actividad, ¿no?
pero claro, es importante que lo sea desde que sois más jóvenes, ¿no? No solamente en las más adultas, sino también en que vosotras vayáis ocupando puestos directivos, puestos de responsabilidad, que no queden en manos solamente de los hombres. Vosotras tenéis la sensación, y si queréis empiezo por aquí, María, de que se está incrementando la visibilidad de la mujer en comparación con... O sea, quizá el mes de marzo se convierte en un mes en el que, la mujer está ahí y tal, nos acordamos de ella, y el resto del año no, o por el contrario, vais consiguiendo que se visibilice la presencia de la mujer de una manera más constante. Yo me inclino un poco más por la primera, por ahora, la verdad. Creo que en marzo ves mujeres por todas partes, las empresas sacan a sus mujeres referentes, nos las enseñan y eso está fenomenal y hay que dar esa visibilidad, pero echo un poco de menos ver esas figuras el resto del año, ¿no? Creo que es una iniciativa importante hacer un mes en el que se visibilice a la mujer y que sigue siendo algo que nos ayuda a avanzar en términos de igualdad, el mostrar esos referentes, pero pienso que tiene que ser algo mucho más continuado. Bárbara. Efectivamente, yo creo que ocurre lo mismo un poco con la comunidad LGBT, por ejemplo, ¿no? O otras comunidades, que hay meses que está genial que se dedique un poco a reflexionar sobre estas comunidades que están menos representadas, pero creo que debería ser todo el año. Estoy totalmente de acuerdo con María en ese sentido. Un poco siguiendo lo que han comentado mis compañeras, estoy totalmente de acuerdo. Al final nos faltan mujeres referentes y sobre todo en el mundo de la tecnología que se dé una visibilidad más del día a día, ¿no? Edurne. Sí, yo creo que justo en el mes de marzo se da mucha visibilidad. Es verdad que para mí muchas veces es una visibilidad un poco simple, pues se habla de, bueno, pues están estas mujeres, han llegado a este puesto, digamos, ¿no? Pero se habla poco de igual el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. También se queda solamente en la visibilidad y no se aprovecha el mes para quizá hacer un poco más de análisis, un poco más de autocrítica, ¿no? O sea, llega marzo y todos estamos súper de acuerdo en que hay muchas cosas que cambiar, etcétera, pero pasa un año y llega el marzo siguiente y seguimos estando de acuerdo, pero no se ha hecho esa autocrítica, ¿no? Ese análisis. O sea que sí, está muy bien por la visibilidad, habría que hacerla todo el año y ojalá aprovechásemos este mes. ¿Tenéis la sensación de que las redes sociales también os prestan más atención en esta época y que luego se olvidan un poco? O sea, no particularmente en esta época, en mi opinión. Yo creo que sí que hay un esfuerzo de las empresas de hacerlo día a día, de poner más en redes sociales a mujeres, pero creo que al final en marzo sí que se les da un protagonismo que a lo largo del año se pierde, se disipa un poco. Y sin embargo, lo cierto es que depende también de qué redes sociales nos refiramos, ¿no? Pero la presencia de mujeres referentes en determinadas redes sociales es mucho mayor incluso que la de hombres. Si nos vamos a Instagram, por ejemplo, eso, ¿no? Suele ser cuando hablamos de influencers, suelen ser más mujeres que hombres, ¿no? Puede ser. La verdad es que yo personalmente, por ejemplo, si sigo influencers, es verdad que muchas veces sigo más mujeres. Es cierto que también porque quizás sigo a personas que son más parecidas a mí, me interesa más lo que hacen en el mundo empresarial, etcétera, ¿no? Entonces eso me inspira más a mí como mujer también, ¿no? Pero por otro lado tampoco estoy tan segura porque no soy tan activa en ese sentido. ¿Y no pensáis o cómo creéis que se visualiza a la mujer en las redes sociales? ¿Se piden unos determinados cánones para tener ese perfil de excelencia o de influencer o de referente? Yo creo que depende un poco de la vertical, ¿no? Del tema que trabaja la influencer en sí, ¿no? Si es, por ejemplo, estilo de vida, viajes, etcétera, moda, pero hay otros muchos más que yo creo que ahí no tendríamos que aplicar el mismo patrón para todas, porque hay influencers que son científicas, que son periodistas, que se dedican a la divulgación en medicina, en otros campos, y que ahí creo que son mundos completamente distintos. Creo que cuando pensamos en influencers nos viene a la cabeza, ¿no?, las típicas famosas que conocemos, pero luego hay mujeres que aportan un conocimiento brutal a la comunidad y que se dedican a la divulgación, que creo que merece la pena poner su trabajo en valor, y creo que efectivamente hay perfiles muy diversos, pero es cierto que a lo mejor se conoce más lo primero que comentábamos. Alejandra Edurne.
Bueno, o sea, yo en concreto, la verdad, en mi red social profesional, LinkedIn, no suelo ver muchas mujeres. Yo trabajo en el sector tecnológico, somos pocas y además creo que muchas veces como que algunas nos da un poco de apuro, ¿no? Como de repente poner en LinkedIn, pues he hecho esto o tal. O sea, que yo veo a mi alrededor muchísimo más influencer, o ni siquiera influencer, pero personas hablando de logros profesionales o de planes profesionales, veo muchos más hombres, la verdad. Claro, por eso os decía que dependiendo de las redes, ¿no? A lo mejor LinkedIn o Twitter son redes... Bueno, Twitter yo diría que es un poco más mixta, pero LinkedIn es verdad que es una red, desde el punto de vista profesional, mucho más copada por el sector masculino que por el sector femenino, ¿no? Y es la red social, digamos, de referencia desde el punto de vista profesional, ¿no? Pero luego te vas a otras redes como más... light, como Instagram o TikTok, y sin embargo la presencia femenina es mucho mayor, ¿no? Yo creo que es una reflexión muy buena que ha hecho Durne, y de hecho hay un libro que me encanta que se llama How Women Rise y habla de los 12 hábitos que nos detienen un poco o que nos retrasan la carrera de las mujeres, y uno de ellos es que justamente no nos gusta mucho vendernos, el autobombo, ¿no? Entonces es verdad que si tú lo extrapolas esto a LinkedIn, precisamente, a ver, es una red social que efectivamente mucha gente, ¿no?, se dedica a vender su trabajo, etcétera, y puede ser por eso, ¿no?, que tengamos la sensación que a lo mejor hay más hombres, pero realmente hay un poco de, yo creo que este insight, ¿no?, que cuenta este libro, que es que realmente no nos gusta, no nos encanta demasiado el hecho de vendernos, ¿no? Y tendemos a minimizar nuestros logros, a normalizarlos, en lugar de realmente exponerlos públicamente. Tú decías antes a ver, ¿cómo planteo esto? Tú hablabas antes del sector tecnológico, sois pocas mujeres en el sector tecnológico, no es el único sector donde la presencia de la mujer es más minoritaria. En general, en todas las carreras que se llaman tecnológicas o de ciencias, la presencia de la mujer es menor que la del hombre. Hay otras en las que no, hay otras donde, la mía, por ejemplo, la presencia es abrumadora. Luego en los puestos directivos ya no. Es decir, el otro día lo comentábamos también aquí, ¿no? Es decir, en una clase de periodismo puede haber una diferencia de 60-40, pero luego en los puestos directivos de las grandes empresas de periodismo son todo hombres, ¿no? ¿Qué creéis que...? Yo no sé si desde hace años la presencia de la mujer en el mundo del emprendimiento ha mejorado, ¿no? Pero lo cierto es que al final, para emprender, tienes que venir de una formación en la que en muchos casos vuestra presencia es mucho más minoritaria, ¿no? Sí, yendo en concreto en el sector tecnológico, es verdad que somos muchísimas menos mujeres. Yo creo que es también un tema que viene de base, ¿no?, de elección de carreras técnicas. Basado en, pues muchas veces también en prejuicios, ¿no?, de que son carreras que no son como de chicas, ¿no? Y es verdad también que hoy en día hay muchísimas startups, muchísimas empresas, ¿no?, que se fundan en torno a la tecnología, y pues justo si tampoco estamos ahí en la tecnología, pues ya tecnología más emprendimiento, pues aún nos pilla como muchísimo más lejos, ¿no?, probablemente. Pero bueno, María, que es aquí la emprendedora de la mesa. María. Yo creo que todavía estamos bastante infrarrepresentadas, al menos en España, pero en general en el mundo, en temas de emprendimiento las mujeres. De hecho, creo que del total de fundadores que hay en España de startups, hay menos de un 20% somos mujeres. O sea que ahí hay una brecha todavía pendiente por cerrar. Pero es verdad también lo que comentáis de que a veces, por ejemplo, para fundar este tipo de empresas necesitas venir de un background, ¿no?, o de una formación de tipo tecnológico. Esto es una cosa que se dice mucho para justificar, yo creo, ese porcentaje. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo he fundado una startup tecnológica y estudié Derecho y un máster en Derechos Humanos. O sea, me refiero, no tengo ese backup. Es verdad que necesito en mi equipo a alguien que lo tenga, pero no veo eso como una carencia a la hora de dirigir esta empresa, la verdad. Dicho esto, por supuesto, me he puesto las pilas este año aprendiendo de todo, pero creo que todo es posible, que al final es más importante tener una visión para hacer esto que quizás una formación, ¿no? Al menos es mi perspectiva. Sí, yo creo que en las tecnológicas en concreto, por ejemplo, en Google, donde hay más, el problema es en puestos técnicos. Pero es cierto que a nivel de, por ejemplo, posiciones de liderazgo, pues en las últimas contrataciones ya el 47,1% han sido mujeres, con lo cual es cierto que se hacen esfuerzos y cada año se incrementan.
Y, de hecho, en mi profesión en marketing diría que es casi lo contrario. En mi equipo somos casi todo mujeres. De hecho, la diversidad, hay muy pocos hombres. Entonces, también ahí estamos fallando un poco, ¿no? Pero, efectivamente, el problema que vemos es más en puestos técnicos, como comentaba Edurne. Alejandra. Yo creo que hay un problema de base que yo creo que, en general, las mujeres tenemos menos autoconfianza, ¿no? Entonces, al final, los hombres pueden con todo. Y yo me enfrento a este reto. Y nosotras yo creo que tenemos ahí un poco una barrera que nos la ponemos nosotras mismas. Entonces creo que es importante nosotros conocer nuestras debilidades, por supuesto, pero también nuestras fortalezas y saberlas aplicar en el mundo profesional. Entonces, al final, si tú tienes la visión, si tienes el equipo y si tienes las ganas y la confianza, debes poder hacerlo. Eso lo hemos llamado aquí ya varias veces sesgo de género, y además están muy interiorizados, no solamente en la mente masculina, sino también en la femenina. Es decir, vosotras mismas a veces os limitáis pensando que a lo mejor el de enfrente, si es un hombre, va a pensar de vosotras que tiene que ser un varón el que ocupe ese puesto, ¿no? ¿Eso pasa? ¿Lo sentís? ¿O...? Yo vengo de una carrera técnica, o sea, yo estudié ingeniería y la estudié con muchos chicos y la verdad, vamos, en el porcentaje creo que éramos un 20-80 y ya era alto. Nunca he sentido que ellos me infravaloren, pero sí que he sentido en el trabajo, de cara a enfrentarme a una reunión, ir igual de preparada que un hombre y llegar a la reunión y yo sentir que, bueno, lo tenía que preparar más, lo tenía que argumentar más, y le decía, bueno, si esto lo tenemos controladísimo y vamos en igualdad de condiciones. Entonces creo que al final eso también juega a nuestro favor porque nos preparamos más, de cara a una reunión, llevamos los argumentos, los datos, llevamos todo. Pero creo que ellos la afrontan de una manera desde el punto de yo puedo con todo, mientras que nosotras vamos totalmente cohibidas de por dónde me van a salir y tengo los argumentos para rebatirlo. ¿Tú también tienes esa sensación? Sí, o sea, yo sí. Muchas veces tengo la impresión, ¿no?, de que las mujeres creemos que para hacer algo hay que estar súper preparada, sea ese algo lo que sea, montar una empresa, ir a una reunión, venir hoy a la radio, ¿no? O sea, entonces, claro, eso muchas veces te frena para muchas cosas, ¿no? Porque dices, ay, no, yo es que no estoy lo suficientemente preparada. Y volviendo un poco al tema de los referentes que hablábamos antes, y de dar visibilidad a los referentes y tal, por eso yo pienso que es muy importante no solo dar visibilidad de esta persona, esta mujer ha hecho esto, sino entender el cómo ha llegado ahí y entender el que quizá no ha llegado ahí siendo perfecta, teniendo 7 másteres, un currículum en las súper mejores empresas, ¿no? O sea, ver también que hay muchísimas mujeres y muchísimas personas imperfectas y que consiguen cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que ese sesgo existe. No sé si aparece en el libro que mencionabas antes, Bárbara, pero... Sí, de hecho, en línea con lo que comentaba Alejandra, de hecho hay estudios que muestran como, por ejemplo, cuando una mujer accede a un puesto directivo sobre un tema que a lo mejor no domina demasiado, lo primero que hace es empezar a estudiar, a intentar entenderlo todo, a ser experta en ese tema, por si acaso, ¿no? Es por si me pregunta una reunión y no sé responder, etcétera. Y luego se ve que los hombres lo que hacen desde el primer día es pues empezar a construir relaciones, empezar a ver quién me puede ayudar con esto. Es una parte mucho más relacional que realmente a nivel carrera, a largo plazo, es mucho más beneficioso, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas y realmente está demostrado en estudios que tenemos esa tendencia. Hay una parte de como intentar justificar o demostrar que yo merezco este puesto, ¿no?, de directora, cuando a lo mejor los hombres pues ya de por sí es como me lo han dado porque me lo merezco, no tengo que demostrar nada. Entonces eso efectivamente está más que demostrado, sí. María, tú que has creado una startup, ¿qué dificultades has encontrado? Pues la verdad es que a la hora no has encontrado ninguna, ¿eh? Bueno, dificultades ¿sí? hay por todos lados. Vale, pero no solo para ti. Yo creo que para todo el mundo. Es verdad que es un buen momento para emprender siendo mujer, yo creo. La tendencia está al alza y además hay muchos eventos, muchas aceleradoras, muchos premios que intentan potenciar esto, ¿no? Entonces llaman un poco así a mujeres emprendedoras. Eso está genial. Es verdad que yo les saco un pero y es que muchos de estos premios o eventos no dan dinero. No gusta hablar de dinero, pero es verdad que cuando montas una empresa lo necesitas. Entonces yo no solo quiero estar en los eventos a los que van mujeres, que me encanta y cuando voy lo disfruto muchísimo, pero también quiero estar en los eventos a los que van los emprendedores a sacar dinero, ¿no? Entonces creo que todavía hay que hacer un poquito de trabajo en ese sentido. Pero bueno, yo también pienso que es que todo viene mucho dado de la forma en la que crecemos y el entorno en el que lo hacemos, ¿no? Yo he vivido en una casa en la que se me ha animado mucho a este tipo de cosas. Mi madre es emprendedora, entonces
creo que ha sido un poco ya casi por naturaleza o por educación que me he lanzado a eso sin quizás ser presa de tantas dudas como podría haber sido en otro entorno, ¿no? ¿Y crees que debería cambiar las políticas públicas para facilitar que haya más mujeres emprendedoras? Bueno, creo que hay cambios que se pueden hacer, por supuesto, y creo que también que se están haciendo varias cosas, pero más allá de eso, yo pienso que estos cambios tienen que ser culturales, ¿no? Tienen que ser mucho más profundos y transversales. De hecho, yo siempre digo, y es que lo creo firmemente, que es que cada uno de nosotros a nivel individual deberíamos preguntarnos qué podemos hacer para contribuir a avanzar como sociedad hacia la igualdad real, ¿no? Y te garantizo que yo tengo mucho que hacer, pero todos nosotros también. Y creo que el cambio siempre tiene que empezar por uno mismo. Bárbara. No, estoy totalmente de acuerdo y me he quedado mucho con lo que comentabas de que al final es muy interesante el tema de ir a eventos, ¿no?, que fomenten la inclusión y la representación de las mujeres, pero al final cuando montas una empresa al final te interesa estar en otros foros también, ¿no? Entonces creo que es un esfuerzo de todos, no solo las mujeres, sino que también los hombres tienen que estar incluidos y totalmente en línea contigo lo que comentabas. Yo decía otro día que todo esto se habrá conseguido el día que en vez de estar vosotras 4 aquí hablando de la mujer, haya 4 hombres aquí hablando de hablando de esto mismo que estáis hablando vosotras, ¿no? Sí, yo creo que al final la igualdad no es un tema de mujeres, o sea, la igualdad es un tema de todos y hay iniciativas tan simples como, oye, pues en un programa de mentoring que están tan de moda en las empresas, oye, pues garantizar que siempre sean mixtos, o sea, que al final una empresa tenga a un mentor chico, una mentee chica y de esa manera, o viceversa, y de esa manera cada uno pueda ver el hombre en este caso los sesgos y los problemas a los que se enfrenta la mujer y lo hagas partícipe, porque al final es un plan y es un juego en el que entramos todos. Entonces, todos tenemos acciones que hacer. Creo que las empresas juegan un papel fundamental a la hora de empezar a transformar, ¿no?, un poco cómo se hacen las cosas. Sí, el tema de los hombres, digamos, aliados es súper importante. Por una parte, como comentabais antes, en la parte alta de las empresas suele haber más hombres, ahí es desde donde se toman muchas decisiones, entonces es importante que algunos de esos hombres, no hace falta todos, pero tomen decisiones en favor de la igualdad real de la mujer en las empresas, ¿no? Y luego también por una cuestión muy práctica, que es que si solamente las mujeres nos dedicamos a empujar este tipo de cuestiones, a hacer un mentoring, a buscar becarias, o sea, hacer lo que sea, ¿no?, a ir a charlas, al final estamos invirtiendo parte de nuestro tiempo personal y profesional en esta causa. Y no lo estamos invirtiendo, digamos, en lo que sería 100% nuestra carrera profesional, ¿no? Entonces estamos como dejándonos la piel en esto y bueno, yo me pregunto hasta qué punto algún día nos quemará o nos perjudicará nuestra carrera profesional, ¿no? Entonces definitivamente hace falta hombres que ayuden en esto también. Bueno, algunos lo intentamos, ¿no? no todos se ponen en esta piel, pero bueno, algunos sí nos ponemos en esta piel. Y somos conscientes además de que siguen existiendo barreras que son difíciles de cruzar, ¿no? No sé si en vuestro caso las habéis sufrido, no las habéis sufrido. Tú al final creas tu propia empresa, con lo cual tú eres, digamos, tu propia jefa, entre comillas, pero no sé si el resto, pero a lo mejor si lo has visto o lo has visto con otras compañeras. ¿Hasta qué punto se ponen esas barreras que impiden que haya más mujeres en puestos directivos? O sea, cada vez que subimos un escalón, la presencia de la mujer es menor y la presencia del hombre es mayor, ¿no? Yo creo que eso es bastante preocupante y se ve muchísimo, la verdad. Es una realidad todavía que está súper presente en nuestro día a día. Pero creo que... Esto es que tenemos que hacer una pausa, pero te dejo que termines. Vale. Creo que hay mucho por hacer también y creo que es un tema de cultura empresarial y también de los equipos de selección y promoción dentro de las empresas. Pero estoy segura de que mis compañeras luego pueden hablar mucho mejor. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y luego seguimos comentando. Transforma España.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos aquí en nuestro debate de jóvenes que transforman España, hablando de mujeres en puestos directivos, en la economía, en el panorama laboral en general. Sobre la última pregunta, Bárbara, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que históricamente una de las barreras que han existido siempre, y creo que está cambiando, por supuesto, son los roles de género más en el ámbito personal también, ¿no? Porque siempre se ha esperado de la mujer que tenga ese rol de cuidadora, por ejemplo, en casa, de las tareas domésticas, etcétera. Entonces, si tú te planteas en un mundo empresarial donde cuando vas subiendo, por suerte o por desgracia, los horarios son un poco difusos, tienes reuniones a lo mejor hasta las 7 de la noche, hasta las 8, etcétera, pero hasta el día de hoy se suponía, ¿no?, que era la mujer que tenía que ir a buscar a los niños a la guardería, al colegio, etcétera, y eran los hombres los que podían un poco, sin ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de juicio social, asistir a estos eventos fuera de la empresa, etcétera, mientras la mujer se esperaba, no, que es que tenía que quedarse con los niños en casa, ¿no? Eso está, por supuesto, cambiando y creo que ahora estamos viendo una realidad distinta, pero creo que la conciliación es un elemento importantísimo para la igualdad y para que las mujeres puedan acceder a puestos de liderazgo, que no haya, yo en mi caso personal, por supuesto, no tengo es una relación totalmente distinta, pero sí que lo he visto, lo he vivido, y creo que esa es la clave para que las mujeres puedan acceder a estos puestos sin tener que pensar en los horarios, en las responsabilidades fuera de lo que es el ámbito laboral. Uh-huh. Yo quería aquí romper un poco una flecha en cuanto a la educación que recibes en tu casa, ¿no? Porque creo que estoy totalmente de acuerdo con la conciliación, es un tema muy importante, pero la conciliación parte de un lado en el que tú no te posicionas en uno de esos roles, ¿no? Entonces creo que al final las familias y el entorno en el que, y esto lo digo a futuras madres, a padres, a abuelos, en el entorno en el que crías a un niño y a una niña, al final les condiciona para esto, ¿no? Todos nos levantamos a recoger el plato, todos hacemos la cama, no van las niñas de, oye, lleva el plato a la cocina. Nos levantamos todos. Uh-huh. Pero eso ha cambiado, creo yo, ¿o no? Es decir, yo no sé, es decir, de lo que yo he vivido en mi casa a lo que yo luego he practicado en mi casa, o sea, la noche y el día. Es decir, pero ni siquiera es un sesgo, quiero decir. A lo mejor tampoco es lo más corriente, ¿no? Pero es que ni me lo planteo como una cuestión de, o sea. Totalmente, y está genial que ya las nuevas generaciones lo hagan, Claro, pero yo, por ejemplo, en mi casa, mi abuela, sí, nos levantábamos las niñas a llevar el plato a la cocina. Entonces, en mi casa con mis padres no ha pasado, pero en generaciones anteriores sí. Entonces, como que esto creo que al final es una cosa que tenemos que romper, ¿no? Esta barrera que afortunadamente ya está. Uh-huh. Pero que tenemos que seguir cultivando ese tipo de al final de entornos en el que, oye, podemos con todos los dos lados. Vale, hay avances en los entornos que sí se han conseguido, pero otros, sin embargo, no. Y ya más referidos al mundo laboral, es decir, y volviendo también a la presencia en puestos directivos, ¿por qué creéis que una mayor presencia de la mujer en puestos directivos o en puestos de responsabilidad, no solamente en las empresas, también en el sector público, sería mejor? Bueno, porque creo que hay que representar lo que es la realidad, ¿no?, del país. No podemos, somos la mitad de la población, con lo cual eso tiene que haber reflejado en todos los ámbitos, desde el ámbito de las empresas, ámbito cultural, político, científico, etcétera. Creo que es necesario porque si no, al final son posiciones en las que se toman decisiones que tienen un impacto a nivel social y económico, y creo que se tiene que tener en cuenta la opinión y el expertise de todo el mundo, ¿no?, de la otra mitad de la población, que son las mujeres. Uh-huh. Sobre todo porque si solo toma esas decisiones o los hombres o las mujeres, sí, solo van a representar los intereses de esa parte de la población, digamos, ¿no? Entonces, en esa línea es que es muy importante. Y ya no solo para representar los intereses, es que si estamos creando productos necesitamos la perspectiva más diversa posible, ¿no? Para que esos productos también sean más innovadores y den solución a más problemas y se ajusten a las necesidades de toda la población, no solo de una parte. Justo, sí, yo muchas veces, por ejemplo, cuando estoy en casa, ¿no?, sacando lavavajillas, haciendo algo así con electrodomésticos, pienso, wow, qué avances tecnológicos tenemos en Internet, en los móviles tal, y los electrodomésticos,
tampoco han cambiado tanto realmente en los últimos años, ¿no? Pensémoslo. O sea, igual es que muchas veces las personas que están pues haciendo esos avances, ¿no?, tecnológicos, igual no son tampoco las personas que están sacando tanto el lavavajillas en su casa o poniendo tantas lavadoras, ¿no? Entonces, al final, para resolver los problemas de cierta gente, y en concreto el 50% de la sociedad, que somos las mujeres, pues hará falta mujeres. Es muy difícil que a ti se te ocurra solucionar un problema que tú ni tienes, ¿no? El día que la ropa salga planchada de la lavadora, ese día será maravilloso. A quien lo invente le pondré un monumento. Claro. Es verdad, pero no es ninguna tontería lo que dices. Es decir, es verdad que sigue habiendo aparatos en los que todavía el avance es muy pequeño. Es decir, bueno, vale, hay neveras que te dicen lo que te falta, que no está mal tampoco, pero bueno, no suele ser la mayoría, ¿no? En fin, Bárbara, a la hora de crear campañas de marketing, ¿se pueden tomar medidas para que sean más inclusivas? Sí, de hecho, hace un par de años creé un programa con otras personas también para justamente establecer un poco esos criterios, ese proceso que deberíamos seguir para asegurar que nuestras campañas son inclusivas, porque yo pienso que al final los profesionales del marketing tenemos que reflejar en nuestro trabajo el mundo en el que vivimos y que este mundo tiene que ser inclusivo, ¿no? Tiene que incluir a todos. Porque imagino, o sea, seguro que habéis visto, ¿no?, campañas de publicidad de los años 50, 60, ¿no?, que seguramente os vienen a la cabeza cómo se reforzaban ciertos roles de género que a día de hoy nos parecen horribles, ¿no? Pero sí que tenemos esa responsabilidad y con lo cual tenemos que poner muchísimo foco en esto. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en 4 áreas concretas en este sentido. Yo creo que el primer paso es tener un equipo diverso, ¿no? Es muy importante un equipo diverso que justamente en el que se puedan compartir ideas y perspectivas distintas para poder, digamos, crear estas campañas más inclusivas. No solo internamente, sino también con las agencias con las que trabajas. Por ejemplo, en Google, de hecho, es uno de los criterios que tenemos para trabajar con agencias que efectivamente tengan equipos diversos y la parte de la diversidad sea muy importante para ellos. También incorporar este criterio en todo el proceso creativo, desde que empiezas a planificar una campaña hasta que empiezas a hacer el brief, seleccionas los medios, etcétera. Y también, obviamente, las decisiones que tomes pensando, imaginaos, en un casting o en cualquier tipo de elemento, el más pequeño, ¿no?, en la música que eliges, tienes que tener esto en mente. Y, por último, también hacernos responsables y que esto sea no solo de una persona, ¿no?, que lleva a lo mejor la diversidad en una empresa, sino que sea responsabilidad también del leadership, ¿no?, de los equipos directivos, y que todos se pongan objetivos y que tengamos todos claras métricas y objetivos para asegurar que todo el trabajo que se haga con unas lentes de inclusividad. Entonces, bueno, de hecho nosotros también hacemos auditorías de nuestras campañas pasadas. Bueno, es algo que realmente tenemos muy presente y creo que es una responsabilidad que tenemos todos y que no solo es de una persona, sino que es de todos los puestos. ¿Por qué es necesario esto? Es decir, hay quien lo critica. Es decir, estamos aquí todo el día con la inclusividad, con la igualdad, con no sé qué. ¿Por qué es necesario esto? ¿Y por qué pensáis que el hecho de que haya más mujeres en puestos directivos puede favorecer o facilitar una mayor cultura de la inclusión o de la diversidad en las empresas? O sea, para mí, en primer lugar, es una cuestión de valores. O sea, a mí me gusta trabajar en empresas con valores y me parece que aspirar a tener en tu plantilla y en tus puestos de liderazgo representar al 50% de la sociedad, pues me parece que pues eso, que es una cuestión de valores y no solamente de utilidad económica o de cómo vaya a aportar al beneficio de la empresa. Y luego, yendo al tema de la utilidad económica, hemos hablado de la parte de, bueno, al final las mujeres hoy en día tenemos poder adquisitivo, somos consumidoras, somos usuarias, pues qué bien que también se hagan productos para nosotras, ¿no? Por una parte está eso. Luego, por otra parte, mi experiencia trabajando en equipos que han pasado de no ser nada diversos a ser diversos en términos de género, en términos de edad, es que han resultado siendo equipos más productivos, más motivados. Al final yo creo que es muy importante para ir todos los días al trabajo y dar lo mejor de ti mismo, el sentirte que puedes ser tú mismo, seas quien seas, ¿no? Y entonces, si tú estás en un equipo donde hay cierta diversidad, probablemente te vas a sentir más libre de expresarte tal cual eres, porque no va a ser toda la gente del equipo son chicos de cierta edad y entonces yo ahora soy un señor más mayor y estoy ahí un poco de bajón porque no me siento incluido, sino, si hay chicos de cierta edad pero chicas y una persona extranjera, pues al final probablemente te vas a sentir mejor, ¿no? Porque se va a crear un ambiente un poquito más inclusivo para todos. Y para mí eso es que yo lo he visto con mis ojos. O sea, eso repercute en la motivación y en la productividad del equipo muchísimo. Yo añadir un punto solo, que es que creo que es fundamental tener mujeres en el liderazgo por el tema de buscar referentes a niños a niñas más pequeñas, ver proyecciones, a dónde puedo llegar
qué camino han seguido, que lo comentabas antes. Entonces me parece fundamental también por un tema inspiracional. Uh-huh. Vosotros las dos, Edurne y Alejandra, sois Product Manager, las dos sois, bueno, habéis estudiado tecnológica, alguna carrera tecnológica, las dos sois Product Manager. ¿Qué es ser Product Manager? Vale, Product Manager traducido al castellano, ¿no? Sí, eres el gestor o el responsable de un cachito de la tecnología de una empresa. Vale. Entonces, por ejemplo, pongamos, pues es una empresa que tiene una app que vende cosas, ¿no? Pues probablemente habrá un Product Manager que será el responsable del cachito de cobros, de cobrar las cosas que la gente cobra, ¿no? Esa parte de la tecnología. Entonces, ¿qué va a hacer el Product Manager ahí? Sobre todo, marcar la dirección de hacia dónde tiene que evolucionar esa parte de la tecnología. Por ejemplo, vamos a meter Bizum en nuestra app para que la gente pueda pagar por Bizum. Sí. Vamos a meter una nueva funcionalidad para que la gente guarde los datos de su tarjeta de crédito y cada vez que quiere pagar algo no los tenga que meter de nuevo, ¿no? O sea, muchas veces, pues eso, una app, una web está compuesta de muchos cachitos, esos cachitos hay que evolucionarlos y hay que mantenerlos, y el Product Manager, o la Product Manager en este caso, es quien marca ahí un poco la dirección, ¿no? Y el trabajo pues tiene una parte de análisis, de estudiar la competencia, estudiar a los usuarios, tiene una parte de coordinación, coordinar al equipo de desarrollo y al equipo de diseño para que hagan esa implementación, quizá una parte también un poco de marketing, de cómo se va a hacer el lanzamiento, oye, el Bizum lo vamos a sacar en toda España, o primero solo con usuarios de cierto tipo, ¿cómo hacemos, no? Entonces, es un rol de gestión dentro de tecnología, que se tienen que tomar muchas decisiones, hacer mucho análisis y también entender las tripas un poquito de la tecnología para poder coordinar bien al equipo. ¿Y qué cualidades tiene que tener un Product Manager y qué cualidades aporta una mujer en ese puesto? Yo creo que al final, como Product Manager, tienes que tomar decisiones, tienes que saber influenciar, porque al final hemos hablado de diseño, hemos hablado de ingenieros, hemos hablado de marketing, podemos hablar de comercial, pero no tienes responsabilidad directa sobre ninguno de ellos. Entonces, al final, el rol de un Product Manager es, tienes que ser muy bueno estableciendo puentes, convenciendo, influenciando de cómo van a ser las cosas, porque ya te digo, no tienes un poder de imponer cómo se hacen. Entonces, creo que una de las habilidades fundamentales es eso, tener el poder de la influencia y de empatizar, de saber primero cómo tender los puentes humanos antes de ponerte a desarrollar el producto. Esto era un poco hasta ahora el guión, ¿vale? De lo que teníamos que hablar. Pero ahora me vais a dejar que intervenga yo. y vamos a entrar en temas un poco más filosóficos. ¿Vale? Me decíais antes, hablábamos antes del liderazgo, ¿vale? Y una de las cosas que a mí más me sorprende cuando una mujer está al frente de una empresa es cómo esa empresa se humaniza, ¿vale? A diferencia de cuando hay un hombre, que no quiere decir que un hombre lo haga mal, y probablemente desde un punto de vista económico el hombre puede generar muchos beneficios para una empresa, pero la presencia de la mujer no deja de generar esos mismos beneficios y al mismo tiempo introduce unos factores de humanización en la empresa que a lo mejor el hombre no es decir, a lo mejor el hombre nos vamos sensibilizando más hacia esos elementos, pero todavía no hemos conseguido sensibilizarnos del todo. Así es como yo lo veo, pero no sé si lo veis igual. Sí, yo sí lo veo un poco igual. No creo que sea una cuestión de nacimiento, de que de repente las mujeres nacemos más sensibles y con más empatía y humanidad. Creo que es una cuestión también de educación. O sea, normalmente, no sé cómo es ahora, ¿vale? En las generaciones más jóvenes, yo no tengo hijos ni niños alrededor, pero yo recuerdo, pues cuando eras pequeña, ¿no? Casi como mujer, pues te dicen, sé un poquito más empática, ¿no? Se trata un poquito mejor a esta persona, no seas tan descarada o cosas de este tipo, ¿no? O tan ambiciosa. Y como hombre parece que ser sensible vaya a ser algo malo, o que preocuparte de cuidar a la gente que tienes alrededor vaya a ser algo malo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que las mujeres y hombres adultos, ¿no? Que hoy en día estamos en el mundo profesional, muchas veces sí tenemos esas habilidades distintas por educación, y yo también lo he visto, que se nota en los equipos. Pero bueno, yo confío en que podamos llegar a que, oye, si un hombre quiere ser sensible, cuidar a su equipo, traer más humanidad, lo pueda ser y no se vaya a ver como una debilidad, y al mismo tiempo, si como mujer eres una persona un poco más guerrera, más ambiciosa, pues que, oye, que también se vea bien, ¿no? Bárbara. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que es un tema de educación y creo que está cambiando, ¿no?, con las nuevas generaciones. Pero fijaos, por ejemplo, elementos muy del día a día, ¿no? La primera vez que os pase, cuando, por ejemplo, una persona llega tarde a una reunión, ¿no? Cuando entra en la sala,
esto se ve, ¿no? Que las mujeres tienden de repente a apartarse, a hacer el asiento, a decir, oye, ponte aquí que hay una silla vacía. O sea, como que tendemos a estar muy conectadas con lo que está pensando, sintiendo la otra persona, si está bien o no. En cambio, los hombres no se mueven de su sitio, no ocupan el mismo espacio. En cambio, las mujeres tienden como a dejar espacio a la otra persona para acomodarla, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un elemento, un ejemplo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es un tema de educación. Nos han educado así y creo que en general todas tenemos ese elemento en nosotras. Uh-huh. ¿Tú también lo crees, Alejandra? Yo sí, yo estoy muy alineada. Yo creo que igual nos sale de manera un poco más natural el tema de empatizar más, de leer la situación y actuar en función de ella. Uh-huh. Yo creo que somos distintos y creo que eso es maravilloso, la verdad. Pienso que tenemos cosas que nos hacen muy especiales, tanto mujeres como hombres, y yo es que la verdad es que creo firmemente que, por ejemplo, para dirigir una compañía, en este caso, hablando en temas de liderazgo, probablemente lo mejor sea tener un equipo en el que estén representados ambos géneros, ¿no? Ya sea por educación o porque genéticamente somos así, no lo sé, y hay 1000 discusiones en torno a este tema, pero la realidad es que somos muy distintos. Pero yo creo que es que la diferencia es buena, aporta innovación, aporta probablemente mayores recursos económicos, ganancias también, y creo que es algo que tenemos que explotar. ¿Hasta qué punto os afectan, digamos, los roles habituales a la mujer? Maternidad, por ejemplo. Bueno, yo estoy justo en este proceso, no lo soy, pero en unos meses. Y yo es verdad que tengo la suerte de... O sea, mi pareja es totalmente, o sea, no refleja un poco lo que se ha vivido históricamente, al contrario, ¿no? Yo creo que yo no voy a tener ningún tipo de problema, pero sí que se ha visto, por supuesto, ¿no? Mi madre, por ejemplo, pues dejó de trabajar y era una estudiante brillante y, de hecho, luego ha vuelto a trabajar ya más adelante y, bueno, es una crack, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, antiguamente se suponía, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de las jornadas partidas, que hoy en día aún se ve, ¿no? El porcentaje de personas que cogen la jornada partida para cuidar a sus hijos, la mayoría son mujeres. Entonces, aún hay esta serie de cosas que se espera, ¿no? O sea, o es raro, ¿no?, que el hombre la coja. Cuando yo, en mi caso, por suerte, es al revés, ¿no? Ya hemos hablado que si hay que coger la jornada partida, pues él se la coge, ¿no? O sea, este tipo de conversaciones que hay que tener a nivel personal. Pero sí, efectivamente, la maternidad es un punto de inflexión y, de hecho, hay estudios, ¿no?, que muestran un poco económicamente el sueldo cómo cambia de una mujer versus un hombre cuando es padre y cómo frena la carrera. Entonces, esto es así, o sea, son los datos y esperemos que en estas nuevas generaciones logramos romper con esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las mujeres tendemos como a planear nuestra carrera profesional en función de cuándo queremos ser madres. Entonces tendemos a alargarlo. Ahora mismo la edad en la que somos madres es mucho más alta de lo que era antiguamente. Uh-huh. Entonces creo que como que se nos pone en una lección, ¿no? De, oye, sigue con tu carrera muy acelerada de trabajo o da un parón y sé mamá. Entonces al final creo que ahí tenemos todavía mucho que hacer para seguir la carrera profesional a la vez que somos madres. Uh-huh. ¿Hace falta entonces más políticas que favorezcan la conciliación, más de lo que se ha hecho hasta ahora? Yo creo que sí, creo que una de las mejores que se ha hecho es el tema de igualar la paternidad, la baja de paternidad y maternidad. Uh-huh. Creo que eso nos beneficia a todos y es una forma de, por un lado, evitar, ¿no?, que las empresas tienden a lo mejor, esta chica se va a quedar pronto embarazada, igual no la contrato, o sea, evita que nos discriminen por ese lado, pero es que además a los hombres también es buenísimo porque también pueden crear ese vínculo con sus hijos y pueden implicarse en la paternidad igual que las madres, ¿no? Pero, por supuesto, creo que hay mucho recorrido por hacer y bueno, estamos trabajando todos en ello y espero que avancemos en los próximos años más y más. ¿Qué más cosas creéis que hay? Es decir, hay otras brechas, otras barreras, ¿no?, que están ahí. La salarial, por ejemplo. Esta es un clásico, ¿no? Y además hay muchos estudios que dicen que en el mismo puesto, con la misma responsabilidad, con el mismo nivel de formativo, la diferencia suele estar entre un 17 y un 20% por debajo la mujer del hombre. ¿Cómo corregimos eso? Bueno, en primer lugar hay un tema de legislación, ¿no? De que las empresas de más de X empleados tienen que empezar a reportar cuál es la brecha salarial que tienen. O sea, para mí esto es clave a un nivel un poquito más legal. Luego, una cosa que yo he visto que, por ejemplo, ha funcionado mucho a pequeña escala es el hablar abiertamente de salario entre nosotras y también con los compañeros. Oye, ¿cuánto cobras? Y de repente dices, wow, si soy la que menos cobra de todos estos, ¿no? Voy a ir a pedir lo mío ya con datos, ¿no? Entonces,
Bueno, sí, la verdad es que es un tema bastante... Porque yo creo que luego... luego tiene implicaciones en tu vida personal también. O sea, si con tu pareja tú eres la parte que menos cobra de los dos, probablemente se va a entrar en discusiones de, bueno, si alguien siente que coge una jornada reducida, ¿quién va a ser, no? Entonces, a nivel incluso, bueno, es que de libertad, ¿no? De, oye, yo con el salario que tengo puedo permitirme la vida que quiera y no tengo por qué estar atada a cosas que no quiera, ¿no? Entonces, es que el tema económico es súper, súper, súper importante. Sí, yo creo que justo la transparencia es clave, ¿no? O sea, que yo creo que todas las empresas deberían de emitir informes de transparencia y que sean auditadas en ese sentido. Y de hecho, yo creo recordar que en algunos de los países nórdicos, de hecho, está prohibido por ley que una mujer que desempeña el mismo puesto que un hombre cobre menos, ¿no? Entonces, hay un tema regulatorio ahí que claramente es lo que tiene que forzar esa máquina y para evitar ese gap, esas diferencias salariales. Hay un problema adicional, yo creo, que es que muchas veces la retribución por el mismo puesto es igual, pero el problema está en los complementos salariales que se reciben y en cosas accesorias, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que a lo mejor, digamos que las guías establecidas para eso están hechas desde una perspectiva que favorece a los hombres y nos perjudica a nosotras por el contexto cultural también. Entonces, la revisión que las empresas tienen que hacer va más allá y tiene que ser más profunda, ¿no? Sí, luego hay una brecha también a nivel sectores, ¿no? Sectores más feminizados el salario suele ser más bajo. Pasa incluso en tecnología. Roles de diseño, por ejemplo, sí. Se suele pagar menos que roles de data science, inteligencia artificial tal, donde que en diseño hay muchísimas más mujeres y en temas de inteligencia artificial y tal muchísimos más hombres, ¿no? Entonces... y relacionado con el tema de tecnología también, ¿no? Hay incluso brecha salarial en el sentido de tecnología suele ser un sector donde los salarios son altos, etcétera, y globalmente hay muy pocas mujeres, ¿no? Antes hablábamos de ¿por qué es bueno que haya mujeres en tecnología? Es bueno para la tecnología y es bueno para las mujeres también. O sea, ¿por qué tenemos que estar fuera de ese sector donde realmente hay oportunidades, hay unos salarios altos, ¿no? Yo creo que también nosotras como colectivo, ¿no? El ir a intentar ocupar esos espacios donde realmente hay unas buenas oportunidades y unos buenos salarios es muy, muy importante. Más allá de eso, es que son los sectores que redefinen también el futuro, ¿no? Totalmente. Entonces, yo quiero estar ahí, desde luego, no sé vosotras. Pero sin duda. No, yo entiendo que sí. Lo que no sé es por qué no lo estabais. Es decir, a ver, ya no me refiero solo al tecnológico, la ciencia en general, ¿no? Es decir, no hay ningún estudio genético que diga que el hombre está mejor preparado para estudiar ciencia o para estudiar... A mí las matemáticas se me dan fatal, o sea, es que era absolutamente penoso. Es decir, para estudiar ciencias o matemáticas o tecnología, que esté el hombre más preparado que la mujer. No existe ningún factor científico y sin embargo, vosotras mismas a veces os autolimitáis para eso. No sé si diría que somos nosotras mismas, porque claro, una niña de 16 años que tiene que elegir bachillerato, hablar de que ella misma se autolimita. Antes estaba leyendo, ¿no? un informe de la Caixa, adolescentes. Hay 10 veces más chicos adolescentes que quieren trabajar en profesiones digitales que chicas. Un 7% de hombres versus un 0.7% de mujeres. Yo creo que es que hay claramente un prejuicio de que el trabajo en tecnología es un trabajo de cierto tipo, como muy de friki y tal, igual como mujer no te ves ahí, ¿no? Esto en la parte más de tecnología. Y en la parte más de ciencia, yo creo que sí hay muchas mujeres que escogen carreras científicas, pero luego la carrera de investigación y la carrera en ciencia es una carrera muy dura donde la conciliación es inexistente. Entonces, yo es que tengo muchísimas amigas que se están teniendo que salir de ahí, no van a poder hacer carrera profesional en investigación porque vamos, viven con miedo de que no van a poder cogerse una baja de maternidad o no van a poder, ¿no?, seguir creciendo, van a tener que mudarse muchísimo, no van a poder seguir creciendo en ese sector. Entonces, bueno, es una combinación de cosas. Mucho prejuicio y en ciencia yo creo que también temas de conciliación. Y son construcciones culturales, me refiero, si todas las películas que has visto desde pequeña, todos los científicos o los tecnológicos eran hombres, pues es que inconscientemente tú no te proyectas en esos papeles. Totalmente, yo creo que es una cosa fundamental el tema de los referentes. O sea, es fundamental tener referentes mujeres en puestos directivos, seguir a mujeres que estén en puestos un poco del sector de tecnología y al final verte reflejada en ellos porque es aspiracional, es a donde vas a llegar, te proyectas totalmente. Hay algo que... me voy a salir un poco del terreno económico, ¿vale? Porque hemos hablado mucho de economía, de liderazgo, etcétera, pero ¿por qué pensáis o por qué creéis, porque lo dicen todos los sondeos, lo dicen las encuestas, ¿por qué creéis que entre los adolescentes, es decir, la generación anterior que está por detrás de vuestro,
está aumentando, está creciendo digamos el machismo entre los más jóvenes, entre los chavales, entre los chicos. En comparación con hace años, que parecía que había bajado y de pronto ha vuelto otra vez a crecer. Es una polarización, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hay momentos en la historia en el que se lucha por una causa social, inevitablemente también surgen extremos en contra. Yo creo que es lo que hemos hecho como humanidad por los siglos y los siglos, y lo seguiremos haciendo. Es importante que sigamos trabajando en ese sentido, pero sobre todo es importante que no trabajemos solas, ¿no? Ya lo habéis dicho, yo creo que es una cosa de todos. La teoría del péndulo, Bárbara, cuando a lo mejor llevas mucho un extremo, genera un rechazo en el otro. Sí, yo creo que todos los movimientos sociales siempre han causado esa reacción, ¿no?, por parte del otro, digamos, sector. Pero en este caso, yo creo que al final a la larga se va a ver, ¿no?, un poco los beneficios. Yo creo que uno de los ejemplos es el tema de la baja de paternidad que comentábamos, ¿no?, que al final hay iniciativas que nos benefician a todos y que al final es el camino que debemos seguir y que no vamos a dejar de seguir, ¿no? Entonces, pero totalmente de acuerdo. Simone de Beauvoir hablaba, ¿no?, de que el feminismo y la lucha por la igualdad de las mujeres es una de las que más ha tardado en llegar al planeta, y que en parte era porque al final no estás luchando contra otro país, otra raza, estás luchando casi contra alguien con quien convives, ¿no?, con tu marido, con tu padre. Entonces como que cuesta un poquito rebelarse contra eso, ¿no? Creo que eso también se le puede dar la vuelta. O sea, muchas veces se habla del feminismo en términos muy simples, muy de lucha. O sea, si empezásemos a hablar todos en términos un poquito más de empatía, de oye, que es que esto es por tu hermana, por tu mujer, o sea, que es una cuestión de derechos, ¿no? Por tu hija. Se podría revertir eso y que lo vieses como, no es una cosa de unas locas exageradas, sino que de verdad es por los derechos de la persona con la que me echo a dormir todas las noches, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se revierta, ¿no?, esto que decía Simone de Beauvoir. Para eso hace falta cambiar a lo mejor los modelos educativos. ¿Qué creéis que habría que introducir o qué cambios en los colegios para que efectivamente los niños aprendan yo creo que estas cosas se aprenden se interiorizan desde que se es muy pequeño, ¿no? Es que yo no creo que sea un tema de colegios, la polarización de ahora. No creo que, digamos, en los colegios y en los institutos se esté educando. Yo creo que se ha mezclado también con una época muy de polarización, muy de redes sociales, que al final tú te metes a tu Instagram y ves las cosas súper exageradas de la gente que piensa lo mismo que tú. Entonces se ha formado ahí un cóctel un poco peligroso, la verdad. ¿Pero no creéis entonces que en los colegios a lo mejor haría falta una educación más en valores de lo que hay ahora, o la educación está bien en ese sentido? Yo no sé si una educación en valores, pero desde luego volvemos al tema que hablaba también Alejandra antes. Lo que hacen falta también son referentes incluso dentro de los colegios, ¿no? Y profesores y profesoras que te animen a perseguir aquello que se te da bien, independientemente de que tradicionalmente haya sido algo reservado para los chicos o para las chicas. En ambos sentidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, quizá acciones más sutiles, integradas en el día a día, no de repente como es el 8M, bombardeo de señoras científicas y el resto del año no me preocupo, porque igual las niñas de mi clase que no se plantean hacer ciencias, hacerles un seguimiento de, oye, se te da bien, quizá te lo podrías plantear, ¿no? O sea, cosas más sutiles y más persona a persona. Y quizá no tanto cuando llegan esas fechas, tanto bombardeo que quizás sí puede generar cansancio en alguna gente. Seguro. Sí, yo creo que en el tema de educación es clave el tema de los referentes que comentabais, ¿no? Porque cuando estudiamos, por ejemplo, científicos, no sé si os acordáis, pero no había muchas científicas, porque a lo largo de la historia... Bueno, y las fotos, más en allá, los libros de texto... Claro, todo, más allá de Madame Curie no teníamos mucho más, ¿no? Y de hecho muchísimas mujeres que han trabajado en la sombra, de hecho con nombres de hombre, etcétera. Al final yo creo que los referentes son la clave para realmente diferenciar, vale, o sea, el mundo científico tecnológico no es el mundo de los hombres. Al final, si tú has estudiado toda tu vida algo y que solo ves que han sido los que han triunfado han sido hombres, es normal que también pienses eso, ¿no? Yo creo que la clave es eso, los referentes desde que eres pequeña, y también, bueno, hay programas que se dedican a fomentar el interés en las carreras STEM, etcétera, dedicado a niñas,
pero creo que la clave es eso, el mostrar el éxito de tanto mujeres y hombres a lo largo de todos los ámbitos, ¿no? Científico, económico, etcétera. Pues nosotros lo seguiremos haciendo aquí, Reyes. Transforma España es parte de nuestro objetivo. Seguir apoyando el movimiento feminista. Hace falta un poco de activismo, ¿no, María? En esto, ¿o no? En todo. Sí, claro, en no todo, se puede ir por la vida dormido. Es verdad, también tiene razón. María, Bárbara, Alejandra, Edurne, muchísimas gracias a las 4, ha sido un placer. Muchas gracias. Y Reyes, te espero, no, la semana que viene no, que Semana Santa la siguiente.